Muy bien. Estamos entonces, Alicia. Fantástico. Bueno, damos entonces comienzo al encuentro a medida que se van sumando, pero esta es la parte aburrida, introductoria. Eh, ya desde hace un tiempo, junto con Fundación Rubicón, veníamos charlando de hacer estos encuentros, estas capacitaciones, sumamente necesarias. Una capacitación siempre es indispensable, sobre todo la problematización. Problematizar es trasladar, estimular el pensamiento crítico, la reflexión, eh, porque es lo que nos motiva a poder ejercer la buena práctica. ¿Sí? La buena práctica, siempre me gusta definirlo, no sé por qué, pero es este interés de que haya la acción de voluntad, ¿sí? Más conocimiento. La voluntad siempre está. Muchas veces, y los acompañantes terapéuticos, todos los que trabajamos en salud mental, intentamos promover, no, tenemos que cambiar el mundo, tenemos que acompañar a las personas en su desarrollo para favorecer su mejor calidad de vida, pero bueno, más allá de la voluntad se necesita el conocimiento. Por lo tanto, este tipo de capacitaciones son indispensables, ¿sí? Eh, Sobre todo la co-construcción donde todos formamos parte de lo que tiene que ver el conocimiento. El conocimiento no lo hace uno, no lo hace ni Valeria, ni Alejandra, que hoy están como disertantes, sino que lo hacemos todos. Y hoy vamos a iniciar con este ciclo de capacitaciones, esperamos que se puedan desarrollar a lo largo de todo lo que va a ser el año. No lo vamos a hacer semanalmente, pero sí vamos a intentar que sea cada mes, mes y medio, 2 meses, dentro de poco lo vamos a definir. Hoy vamos a iniciar con discapacidad, subjetividad y rol del acompañante terapéutico. Y este ciclo de encuentros, hoy particularmente con el que iniciamos, formamos parte de 3 instituciones: IBAR, Rubicón y Espacio Fénix. ¿Sí? Delicia, no sé si querés presentar a Fundación Rubicón. Buenas noches a todos. Bueno, voy a presentar a la Asociación Civil Rubicón, que junto con mi compañera Daniela, que va a estar acompañando desde el canal de YouTube, estaremos hoy representando a la institución. Rubicón surge del año 2014, se dedica a la asistencia, prevención, capacitación e investigación en salud mental. Nuestra organización está compuesta por un equipo interdisciplinario, donde hay psicólogos, trabajadora social, acompañantes terapéuticos. Tenemos un abordaje comunitario, formativo también, y en este momento nos encontramos realizando 2 cursos. Nuestro caballito de batalla son los cursos acompañante terapéutico, que están desde el 2014, ya llevamos más de 1000 personas recibidas en esta capacitación, en esta formación. Y hoy por hoy también estamos en vigencia con el curso de operador socioterapéutico en consumos problemáticos, con una perspectiva de abordaje integral comunitario. Nuestra institución parte de un enfoque de los derechos humanos y con una perspectiva de género que creemos totalmente importante poder abordar todas las situaciones que acompañamos, formaciones que pensamos, y principalmente construir colectivamente con otras organizaciones. Por eso este encuentro es importante, porque no solo la temática es importante, y es seguir formando, como bien dijo Hernán, a las personas que ya están trabajando como acompañantes terapéuticos, sino también uno ir transitando las nuevas inquietudes que surgen y propuestas para justamente la formación, ¿sí? Porque trabajamos con personas y tenemos que estar preparados también para acompañar ese proceso. Así que bueno, bienvenidos todos, y bueno, demos la palabra a Hernán para que siga con las disertantes del día de hoy. Gracias. Fantástico. Y pasamos ahora también a Alejandra, no sé si querés presentar Espacio Fénix, todo tuyo. Bueno, gracias. Mi nombre es Alejandra Torres, soy licenciada en Psicología y soy la directora de Espacio Integral Fénix.
Espacio Integral Fénix surgió después de cerrar una fundación para que trabajamos en la misma línea. Psicólogos, trabajadores sociales, y trabajamos con equipos de abogados y de violencia familiar, violencia de género, vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, tratamos de ocupar un espacio a veces intermedio entre los tiempos de la justicia y las necesidades de la vida del día a día de las personas que están enfrentando alguna cuestión judicial dentro de, en mi caso, dentro del rubro de la familia, la violencia y la protección de derechos del niño. Hasta ahí. Muy bien. Bueno, por parte de Ibar, ahora la dejo directamente a Valeria, una vez que la termine de presentar. Algo muy importante, sí me parece apropiado poder transmitirlo ahora, les vamos a pedir, ¿sí?, a los que están conectados en YouTube, como también por Zoom, y esto posiblemente luego lo vamos a volver a repetir, es una sola vez que tienen que ir escribiendo su nombre, ¿sí?, para que las podamos registrar. Porque es importante poder registrar, que ustedes se vayan anunciando. En el chat vayan poniendo su nombre y apellido, ¿sí? Su nombre completo, solamente eso, para que podamos tomar nota y luego poder enviarles los certificados, ¿sí? Esto una sola vez. No vale certificado doble, de nada le va a servir, ¿sí? Y a nosotros nos va a generar el triple de trabajo. Así que una sola vez ponen su nombre completo en el chat, sea por YouTube, por Zoom. Qué importante me siento, ¿viste? Hablando acá en dos pantallas. Pero pongan su nombre completo, nada más, nada más. Y sí, ahora también, recién Alejandra Torres se presentó, ella presentó a Espacio Fénix. Vamos ahora ya a dar inicio. Una cosa te voy a decir, Valeria, vos que te gusta hablar mucho. A los 19, pues son 20 minutos cada disertante, ¿sí? No más, por favor, Valeria, 18 minutos más o menos, te voy a decir, Valeria, anda sintetizando. Redondeando. Luego, Dale. Valeria, una vez que termine de hablar, vamos a pasar a Alejandra Torres, ¿sí?, a la licenciada, para que ella también. 18 minutos, Alejandra, por favor. ¿Bien? Y una vez que ambas disertantes ya terminan, ahí, sí, ahí cerramos, vamos a dar espacio a las preguntas. Bueno, somos un montón. Vamos a seleccionar algunas preguntas. No se sientan mal aquellos, ¿sí? Cualquier cosa le pagan una consulta a su psicólogo y le hacen la pregunta a su psicólogo. Pero como para sintetizar, sí, un montón. Para sintetizar, vamos a elegir unas 5 preguntas. Bien, las vamos a hacer al finalizar, se responden, nos despedimos, un beso y esperamos próximamente poder hacer un nuevo encuentro. Así que bueno, Valeria Rodríguez es técnica en trabajo social, profesora de educación especial, a futuro en poco tiempo, pero ya contando días, Ahí, ya se licencia. Sí, le estoy tirando una piedra. Pero bueno, hoy técnica en trabajo social, profesora de educación especial, todo tuyo, ¿vale? Bueno, muchas gracias y bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Ahí un poco como decía Hernán hoy cuando empezaba a presentar el tema, este espacio también surge con esta necesidad de pensar críticamente, ¿no? De hecho, en el formulario que ustedes se inscribieron, una de las preguntas tenía que ver con qué significaba para ustedes, si podían elegir 2 palabras, la discapacidad, ¿sí? Yo creo que desde ese momento en que ustedes tuvieron que elegir 2 palabras, ahí uno ya está pensando reflexivamente y críticamente, ¿no? Bien. Entonces, a ver. No sé si va pasando el Power. ¿O está? No por el momento. No se ve tildada la pantalla aún. Bien. ¿No? Un momento. Bien, desde ese instante que ustedes empiezan a pensar y a poder definir desde sus conocimientos o desde cómo atraviesa para ustedes ahí lo pueden ver. Perfecto, sí, ahí Ahora se está sí. viendo. Ahí está.
Bien, ahí ya estamos también interviniendo, ¿no? Porque digo, poder pensar en un concepto que es complejo de definir, hace que nosotros empecemos también a ver cómo nos atraviesa ese significado, ¿sí? La discapacidad, el concepto de discapacidad, para muchas de las personas, significan diferentes, tiene diferentes representaciones y diferentes significaciones, ¿no? Por ejemplo, según lo que estuvimos viendo en los formularios de inscripción, se puede llegar a dividir en 3 grandes, ahí yo hice un corte y pegue de las respuestas, ¿sí? Algunas personas, la mayoría, y más del 50%, refieren sobre la discapacidad como una limitación, ¿sí? Una disfunción. Tiene que ver con algo propio de la persona, ¿sí? Y esas limitaciones recaen, esas responsabilidades, en las personas, ¿sí? Después, otra porción grande también, casi un 30%, responde desde lo que les significa a ellos, ¿sí? ¿Qué me genera a mí? Si me genera compasión, si me genera, muchos decían empatía, respeto, digo, hay un montón de cosas de cómo me enfrento yo con eso, ¿sí? Y otras, ahí las menos, hay un 19%, empiezan a ver en la sociedad esas limitaciones, esas barreras de acceso, hablan de diversidad funcional, hablan de diversidad, ¿sí? Y entonces ahí podemos ver que hay diferentes significaciones desde donde las personas pueden definir un concepto. En nuestro caso, y en el caso de los acompañantes terapéuticos, digo, eso es muy importante, reconocer desde dónde nos atraviesa a nosotros un concepto tan importante como es la discapacidad, ¿sí? Porque trabajamos con personas que tienen singularidades y que tenemos que atender, poder pensarnos como profesionales, pensarnos atravesados por diferentes situaciones que nos hacen definir con algunas de esas opciones a un concepto, hace que también nos replanteemos y podamos reflexionar sobre ese concepto, ¿sí? Digo siempre, la teoría, o sea, lo que nos permite es fundamentar después acciones. Entonces, tener presente estos distintos paradigmas también nos tienen que dar la pauta, ¿sí? De que tampoco es algo que nosotros creemos o pensamos porque sí. Tiene una razón de ser. Por ejemplo, hay diferentes paradigmas o modelos que hacen que cada persona tenga en consideración algunas de esas, perdón, ahí está, ahí lo ven, ¿sí? Ese tipo de respuestas no salen porque a las personas se les ocurren, sino que estamos atravesados, estamos todo el tiempo, hay representaciones, ¿sí? Que nosotros las vamos incorporando y las vamos replicando o reproduciendo, ¿sí? Por ejemplo, hay paradigmas que después cuando uno hace, no sé, los espacios de supervisión o las entrevistas con la familia, van saliendo esas palabras que tienen que ver con, por ejemplo, ahí yo puse dos paradigmas, ¿no? El de prescindencia y el rehabilitador, que tienen que ver con una carga de significación que tiene para la familia la discapacidad también. Por ejemplo, el de prescindencia, hemos escuchado por entrevistas que las personas refieren esa situación como un castigo a veces, de esa situación que están llevando adelante con sus familiares o ellos mismos, ¿sí? Esta condición de carga para la familia se escucha mucho también cuando, no sé, en las entrevistas o los mismos acompañantes refieren, bueno, no sé, que llegamos nosotros a trabajar y la familia se va, ¿sí? Como que se intenta liberarse de esa situación de tener esa responsabilidad, al menos esas horas de acompañamiento, ¿sí? Entonces uno empieza a ver que todos estos significados siguen estando presentes en los discursos de las personas. Después, el rehabilitador, por ejemplo,
también están esta carga por ahí, que uno se la pasa y dice, bueno, viene esta persona y con su conocimiento, con su profesión, va a poder normalizar esa situación, ¿sí? Eso, poder tener presentes estas situaciones que tienen que ver con lo conceptual, con lo teórico, también me permite a mí repensar mi práctica, poder comprender y alojar esa frustración, angustia, sentimiento o emoción que le genera la discapacidad a esa familia o a esa persona, ¿sí? Actualmente se rige o se intenta, que es un modelo y un ideal a alcanzar, que tiene que ver con el modelo social, ¿sí? Hay un cambio de mirada, porque también las personas con discapacidad empiezan a tomar sus propias responsabilidades y frente a la opresión también dicen, bueno, somos personas, tenemos necesidades, a ver, y se empieza a tener en cuenta su situación. Ellos mismos empiezan a reclamar este tipo de atención, ¿no? Donde, si bien o sea, la sociedad no puede atender todas las singularidades y las necesidades de todas las personas, mucho menos la de las personas con discapacidad, porque es una suma de vulnerabilidades, ¿sí? Entonces, en este tipo de paradigma, lo que se ve es que la discapacidad es en función de las barreras sociales y ambientales que la sociedad tiene para con las personas, ¿sí? Se empieza a hablar de aceptación y valoración de las diferencias. Esta es una de las respuestas que también se repiten mucho en el formulario, ¿no? Esto de la diversidad, de la valoración de diferencias, de por ahí es un atributo de la persona también, la discapacidad. Obviamente, hoy hablábamos con Alejandra, y uno, teniendo en cuenta esto, no es que va a solucionar la vida de la persona, pero sí va a poder definir estrategias más acordes a esa singularidad, ¿sí? Donde vamos a poder tener presente eso para que el acceso a la salud, a la educación, en el rol que nos toque afrontar y participar, podamos definir mejores estrategias también. Entonces, pensando en estas distintas concepciones que conviven y que se van soslayando y que van formando un conglomerado de significaciones, tenemos que tener presente que esto es un concepto que está en constante transformación. Desde que, por ejemplo, iniciamos la inscripción con el formulario y donde nos ponemos a pensar qué significa para nosotros o cómo lo podemos definir, desde ese momento ya se está transformando lo que estoy significando, ¿sí? Cuando leo, escucho o pregunto o me pongo a pensar cómo me atraviesa a mí ese significado, ya se está transformando. Por eso es un concepto que está en constante transformación. Antes, por ahí, como les estaba comentando hoy, se hacía foco en la disminución, en un problema físico, ¿sí?, de la persona. Se hacía, que puede ser, bueno, físico, mental, sensorial, ¿no? Y la responsabilidad recaía en la persona de esa disminución. ¿Por qué? Porque no podía ser productiva de la misma forma que una persona sin esos problemas físicos o mentales. Ahora, la discapacidad también es vista como una situación que puede ser transitoria, que puede ser duradera, pero sí es una situación que puede ser modificada, ¿sí? Porque la persona puede recibir los apoyos que necesita, los apoyos que su equipo pueda definir para mejorar la calidad de vida de esa persona, y sabemos que en discapacidad no es solo trabajar con la persona, sino es con toda la familia, ¿sí? Poder aceptar esa nueva condición, ¿sí?, frente a un diagnóstico, nos da esa posibilidad de empezar a ocuparnos de esa situación, ¿sí? Entonces, tener presente que este concepto de discapacidad es una construcción sociohistórica y que se ha ido modificando y continúa modificando, ¿no? No es algo que esté cerrado, nos permite comenzar a comprender desde qué lugar las personas se involucran con la discapacidad,
¿sí? Y con el proceso de acompañamiento terapéutico. Digo, esta situación nos permite, como digo, diseñar y planificar interdisciplinariamente, que es una palabra que también la sabemos y la decimos y la repetimos, pero que constantemente es un ejercicio, poder trabajar con otros profesionales, poder compartir las diferentes miradas sobre el dispositivo, en este caso de acompañamiento, es un ejercicio constante, ¿sí? Entonces, poder pensar en algo tan teórico como es la discapacidad, un concepto, ¿sí? que no tiene una definición cerrada ni acabada, ¿sí? Consensuada, tal vez, actualmente, nos permite pensar en el rol del acompañamiento terapéutico, del acompañante terapéutico, ¿sí? Y en ese sentido, esta charla por ahí, este encuentro de hoy, nos permite empezar a pensar en cómo estos conceptos se van interrelacionando y cómo en la práctica tienen significado. Digo, a veces uno en la rutina diaria de su trabajo como que va perdiendo, por más teoría que tenga, esta distancia, ¿sí? Y esta claridad que nos da pensar teóricamente en los conceptos, por ejemplo. Y por ahí pensar en el rol desde la práctica es lo que hoy queremos compartir con ustedes. Por ejemplo, este espacio, como dije, sale de muchas preguntas o situaciones de espacios de supervisión. Y ahí se ponen en juego todas estas significaciones que se le da a la discapacidad. Ahora le voy a dar la palabra a Alejandra, que va a seguir con la segunda parte que tiene que ver con el rol. Qué rápido que me terminaste, vale. Me iba a tomar otro mate. Tremendo. No, Qué práctica que es. Increíble. Ahí. Perdón, Ale, voy a hacer un Yo les recordatorio, un cuento, simple yo recordatorio. no voy a seguir... Sí. Perdón, Ale, te voy a cortar un simple recordatorio, ¿sí? Para aquellos que están presentes ahora, se fueron sumando. Es muy importante que se vayan anotando, Sí. ¿sí? En el chat vayan poniendo nombre completo. Nombre completo ya alcanza, digo, para que no estén y presten atención a lo que vaya a transmitir ahora Alejandra. Y fantástico, ahora sí, Ale, pero no quería dejar, y perdón que te interrumpa, de decir esto, porque si No, por no, favor, es más que quedan... necesario. Ahí está. Ale, un placer, Espacio Fénix ahí, directora, ¿verdad? Ay, Viene bien si gracias, te quieres Hernán, presentar de prendeme las vuelta. cámaras. Vamos. Bueno, para los nuevos, soy Alejandra Torres, licenciada en Psicología, directora de un espacio privado que se llama Espacio Integral Fénix. Bueno, yo les aviso, no se preocupen por este Power, lo pueden ir pasando. Yo no voy a hablar todo lo que está en el Power y le voy a agregar cosas que ahí no están. En realidad, la parte que a mí me toca es encontrar esta identidad de lo que es ser un acompañante terapéutico. Más allá de si nos toca o no hablar, trabajar en discapacidad. Hoy nos encuentra como un modo, la excusa de poder hablar de esto, el tema de la discapacidad. Lo primero que le quiero decir, porque a mí me van a escuchar palabras que pueden molestar, pero lo primero que les diría es no le tengamos miedo a las palabras. ¿Por qué? Porque las palabras que definen situaciones también están muy envueltas por la subjetividad de la interpretación que cada uno le puede dar a esa palabra. Pero la palabra en sí misma significa una cosa, y no tenemos que tener miedo. Muchas de las cosas que yo trabajo, cuando trabajo en derechos, discapacidad y todo, lo saqué, he ido a congresos, seminarios, y algo que me llamó la atención, y es lo que quiero aclarar, porque es importante donde se va a situar el acompañante terapéutico. La palabra discapacidad, a través de la OMS, de los manuales de psicología y psiquiatría, tiene una definición. El problema es que la palabra que la define no nos gusta a ninguno, pero esta es una realidad. Y también hay mucho texto, muchos contenidos que uno lee que no hacen en sí a la definición de discapacidad, sino a los derechos que tienen las personas con discapacidad. Por eso a veces se confunde
cuando yo voy como acompañante terapéutico a atender a una persona con discapacidad y tengo que entender también dentro de qué marco histórico la vive, cuál es el entorno familiar, que todo afecta, yo tengo que conocer la parte, digamos, formativa, teórica, también para situarme y saber desde dónde voy a abordar a ese paciente con su singularidad, con su historia y con su familia. La definición, perdón que haga esto, pero me agarró una alergia en el ojo y me empieza a picar. La definición de discapacidad universal habla de una deficiencia motriz, sensorial, intelectual o mental, y que no puede participar la persona plenamente en su vida, ni se puede integrar plenamente socialmente. Por eso a veces, porque yo le preguntaba una vez a esta gente de Copidis, ¿no? Si yo a una persona le pongo rampas, porque es discapacitado porque no tiene el acceso a, y yo le pongo rampas, ¿la va a cruzar caminando? No. Si yo, porque esto lo pueden encontrar en toda la bibliografía de Copidis, ¿sí? Si yo a una persona que es ciega, le escribo todo en braille, ¿por eso va a ver? No. ¿Por qué les hago insistencia en esto? Porque no es no tomar todas las capacidades que se puede llevar a cabo con una persona que tiene una capacidad determinada, para lo cual voy a estar como acompañante terapéutico, sino también para tener cuidado con el imaginario familiar y con el imaginario de la persona que tiene una discapacidad cuando ingresa al acompañante terapéutico. Es muy típico, nos pasa a las personas que trabajamos en salud mental, que cuando un familiar nos convoca, o un profesional nos convoca, llegó la persona mágica. A partir de ahora desaparecen todos los problemas. Discúlpenme, pero me hace llorar tanto el ojo que no veo ni la pantalla. Entonces, ¿qué pasa? Nos entran a confundir nuestros roles y nuestra función. Esto no es para que nosotros, porque acá viene el gran desafío, el acompañante terapéutico se define en cualquier bibliografía que busquen como esa herramienta y auxiliar dentro de un equipo terapéutico para ejecutar una estrategia y un encuadre terapéutico, que está para buscar que la persona alcance su bienestar psicosocial, es decir, para que mejore su calidad de vida, su autonomía, evitar situaciones de internaciones innecesarias, fortalecer sus redes vinculares, y de esta manera, ¿cómo nos involucramos? A través de la reinserción social, desde lo comunitario, lo familiar, lo social, la integración social, que no es lo mismo que la reinserción social, y en algunos casos tiene que ver con la rehabilitación, no física. Pero ¿a qué quiero con esto? La importancia de fortalecernos en que somos profesionales de la salud mental. ¿Y por qué digo de la salud mental? Porque la identidad del acompañante terapéutico surge de la Ley de Salud Mental 26.657. Si no la leyeron, léanla, porque le dan todas las incumbencias, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, y además porque es el único resguardo legal que tienen por ahora. No es el mejor ni el ideal, pero es el que tienen. Entonces, ¿desde qué lugar nos insertamos? Ustedes habrán escuchado 1000 veces que nosotros prestamos un show auxiliar, ¿no es cierto? Como que somos el show auxiliar de la persona a la cual asistimos. Pero ¿qué significa esto? Yo les voy a dar rápidamente unos conceptos teóricos para después poder situarlo en qué nos pasa con el paciente singular y esa familia singular, a la cual vamos a atender con una discapacidad. Nosotros trabajamos, a diferencia de los psiquiatras y los psicólogos, los acompañantes terapéuticos trabajamos sobre el imaginario, uno de los 3 registros psíquicos que tiene el ser humano. ¿Y qué significa lo imaginario? Es lo cotidiano, es donde el yo cree que tiene el control de lo que sucede, es decir, que incumbe a lo que es un ordenamiento del sentido. Por lo cual, a nosotros nos van a convocar, no importa cuál sea la discapacidad,
sino cuando esa persona que tiene discapacidad, su yo, no puede hacer frente a la situación de discapacidad que tiene, ¿sí? Porque si una persona puede desenvolver su vida integrándose a la comunidad, trabajando, habiendo transformado su discapacidad en ser él portador de miles de capacidades y lo único que tiene es algo que no le funciona, pero el resto lo funciona todo. Cualquiera de nosotros tenemos algo que no nos funciona bien. Hay alguna funcionalidad o parte, ninguno somos capaces de todo. Porque no pasa por esto de la capacidad, es porque hay algo que no está funcionando, ya sea motriz, sensorial, neurológico o psicológico. Si una persona puede desenvolverse en la vida y incorporarse a la vida social, laboral, familiar, sin problemas, no van a llamar a una T. Por eso dependen tanto de salud mental, porque van a llegar cuando hay una persona que esa cuestión del yo, la función yoica, está debilitada o está, según ciencia de salud mental, puede estar totalmente quebrada, o en otros tipos de discapacidades, hay alguien que por sí mismo no puede llevar a cabo esta integración al mundo y a su realización personal. Ahí llaman un AT, ¿sí? Entonces, es importante que sepamos esto y cómo vamos a trabajarlo, porque yo ya voy a llegar a la parte de fortalecernos en la profesión. Déjenme dar esto duro para poder integrarlo, ¿no? Una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar con el paciente, como justamente tenemos que encontrar aquellas cosas que a lo mejor porque tuvo una incapacidad no valoraron otras capacidades, es de escucharlo, descubrir qué cosas le interesen, motivarlo. Tenemos que prestar mucha atención a los mecanismos de defensa. ¿Por qué? Porque también hacen al yo. Y también hacen, porque esto de entender la función yoica nos ayuda a entender la singularidad del paciente y también qué hacemos nosotros cuando prestamos nuestro yo auxiliar, que no es más que prestar una energía psíquica, motivaciones, ordenamiento. Esto es lo que prestamos, no nuestro yo. Por eso es importante entender la función. Entonces, cuando nosotros llegamos, vamos a encontrarnos con un paciente que hay que determinar, se supone que tenemos que llegar sabiéndolo, ¿no? Que no es lo mismo tener una discapacidad desde chico a tenerla de golpe abruptamente desde grande. No es lo mismo un entorno, una familia que acompaña a la que no acompaña. Entonces, sí vamos a llegar como los grandes salvadores de la historia. ¿Y por qué es importante conocer la teoría? Porque todos tenemos un imaginario en lo personal, de lo que nos parece la violencia, la discapacidad, todo, pero nuestro imaginario personal o nuestro deseo personal de lo que queremos lograr en un tratamiento no es lo que está en juego. Lo que está en juego es el imaginario del paciente, el imaginario de la familia y el deseo del paciente y el deseo de la familia. Ahora, ¿cómo nosotros como acompañantes terapéuticos tenemos que privilegiar la contención, el encontrarle al paciente aquello que lo define y ayudarlo a que lo lleve a la práctica? Tenemos que estar muy atentos a aquello que sube o baja su ansiedad, sube o baja su angustia, sube o baja sus temores. Y esto nos lo marcan los mecanismos de defensa. O sea, un mecanismo de defensa se activa, lo activa el yo, el psíquico del paciente, cuando la angustia lo abruma. Si yo no tomo en cuenta eso, no puedo hacer un buen registro y después no sé cómo ubicarme ahí adentro. ¿Se entiende? Hay muchas cosas teóricas que tenemos que tener, pero no porque a rajatabla, sino porque es hacia a nuestra actividad. Entonces, yo necesito hacer un registro, hacer un informe, presentárselo al equipo, porque de nuestras observaciones y nuestros registros, más de una vez se cambia un diagnóstico. Pues nosotros somos el que pone el cuerpo
yo digo nosotros porque yo también trabajé como acompañante terapéutico, ponemos el cuerpo, convivimos con la familia, que no es un detalle menor. Entonces, si nosotros, yo siempre digo el mismo ejemplo, si no podemos observar que cada vez que viene el tío Pepito, el paciente que acompañamos se angustia o se quiere ir o boicotea el tratamiento, si yo no tomo esto en cuenta y viene a cada rato Pepito, el tío Pepito, y aparecen los mismos cuadros, estamos perdiendo de vista algo importantísimo, porque nosotros tenemos que escuchar aquello que otros no escuchan, darle sentido a lo que otros no dan sentido. Entonces nuestro registro, nuestras antenitas, tienen que estar totalmente abiertas a observar todo. ¿Y cómo vamos a trabajar con la familia? Porque la familia, cuando lleguemos, vamos a ser los salvadores. Cuando hagamos bien nuestro trabajo y empecemos a operar junto con el paciente, independencia del paciente, valoración del paciente, actividades que el paciente no hacía y ahora hace, para las familias que están inmersas también en esta problemática de haber recibido una noticia o convivir muchos años con una persona con discapacidad, se acostumbraron a una modalidad familiar. Y cuando nosotros empezamos a trabajar y a operar cambios, vamos a pasar a ser el enemigo número 1. Y por lo tanto es a quien nos van a querer boicotear. A boicotear desde nuestro trabajo. Acá lo importante es que nosotros separemos instrumentalmente, ¿no? Como lo llamamos la disociación profesional, objetiva, técnica, de lo que depositan en nosotros porque lo reflejamos, que no es lo mismo que lo hablen de nosotros. Las familias nos van a confrontar nuestro trabajo, van a boicotear muchas cosas de nuestro trabajo, hasta el paciente las puede llegar a boicotear, pero por razones diferentes. El paciente puede estar boicoteándolo por cuestiones personales, porque no es lo mismo que una persona en el esplendor de su vida y de su productividad le agarre una ACV y no pueda trabajar más, y hay una familia que depende del ingreso de esa persona. Hay un montón, una cosa el sistema familiar, y aparecen las imágenes un poco así como divinas o esotéricas, le digo yo, de esto ya va a pasar, él va a volver a ser el mismo. Y nosotros de discapacidad tenemos que conocer profesionalmente qué significa cada discapacidad para ver si algo tiene retorno o no lo tiene, lo cual no significa que esa persona no mejore. Porque esto de formarnos mucho, de leer, de investigar, nos sirve para posicionarnos también en estrategias de trabajo y cómo manejamos la angustia familiar o la expectativa familiar. Porque la expectativa familiar tiene que ver que a lo mejor cada pasito es un logro mayúsculo y valorarlo, porque capaz que tiene la expectativa de que el logro sea en 3 meses. Pero lo que es peor es creer que alguien que tiene una discapacidad la puede revertir. Ahora, no solo por las barreras sociales, porque una cosa es los derechos de la persona con discapacidad por la cual el mismo acompañante terapéutico tiene que conocerlo muy bien para informarle al paciente si no lo sabe y a la familia, pero también hay cosas que nos dicen, esto es lo que hay ahora, se puede hacer mucho, pero si una persona perdió 2 piernas, no le van a crecer porque esté el acompañante terapéutico. Lo cual no quiere decir que no pueda hacer una vida integrada totalmente a la sociedad. Y eso ya tiene que ver con los derechos, no con la discapacidad en sí misma. Entonces, en el imaginario y en las expectativas de la familia, se puede confundir con nuestro imaginario y nuestras expectativas de qué queremos lograr, y ahí se hace embrollo. Entonces, la familia nos va a entrar a cuestionar, y tampoco es decirle abruptamente ni al paciente ni a la familia, mira, esto no es que tiene solución, porque ¿qué significa solucionar? Por eso es tan importante entender la discapacidad y escuchar
escuchar mucho al paciente y a la familia. Es importantísimo que sepamos qué piensan ellos de esto que sucedió y cómo lo siente el paciente que lo está padeciendo en sí. Porque pueden ser visiones totalmente distintas y una puede ejercer presión a la otra y nada contribuye al tratamiento. No nos olvidemos que el acompañante terapéutico, yo siempre hago el mismo ejemplo. Supongamos que un tratamiento es una mesa de 4 patas, ¿no? En una pata puede estar no sé, el psiquiatra, en otra el trabajador social, en una el neurólogo y en otro el acompañante terapéutico, ¿sí? Por ponerlo. Si yo me confundo de rol y quiero ocupar el rol de alguna de las otras patas, el riesgo es que arriba de la mesa hay un plan estratégico de tratamiento para mejorar la calidad de vida del paciente que está ahí arriba. Si yo me corro de mi función y voy, por ejemplo, a la del trabajador social, o al del psicólogo, o al del neurólogo, una pata queda vacía. Si hay otro que se confunde de rol y se mete en el otro lado, ¿qué pasa? La mesa se cae. ¿Qué significa esto? Que se cayó el tratamiento, pero el que cayó fue el paciente. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos hasta cuando nos quieren boicotear lo que hacemos, o cuando el paciente pide una complicidad. Mira, yo te voy a contar esto a vos, pero no se lo cuentes a nadie más. ¿Qué tenemos que hacer? No les puedo decir ahora a todos que me contesten, porque obviamente 140.000 personas van a entrar. Pero a lo que voy es, hay que saber decir sí cuando es sí y no cuando es no. Yo al paciente me tengo que reafirmar yo mi lugar profesional en ese momento y decirle que yo no puedo ser cómplice de un secreto, que si quiere me lo cuenta, pero que sepa que yo esto se lo tengo que comunicar al equipo. Obviamente su secreto sigue guardado porque está dentro de un contexto terapéutico, pero no le puedo decir, bueno, dale, contame y no se lo cuenta a nadie. Y hay 2 errores. Uno, no contárselo a nadie. Y segundo, contárselo al equipo habiéndole dicho al paciente que no se va a contar, porque el paciente se va a enterar porque el equipo lo tiene que usar eso. Lo mismo pasa con la familia, ¿sí? Ustedes están en el lugar más complicado de un tratamiento y el más maravilloso, porque son quienes pueden registrar el día a día, el momento a momento, que los demás profesionales no lo vemos. Y necesitamos de sus ojos, de su profesionalidad y su registro para comunicarnos, porque esto puede hacer variar un tratamiento. Quizás en la mesa planificamos un tratamiento y pasan 2 o 3 meses que ustedes están trabajando, el tratamiento cambió y hay que girarlo. Y como profesionales tenemos la obligación de hacerlo. Entonces, ustedes no se olviden cuál es su función. ¿Para qué están dentro de un acompañamiento? Para que después, cuando aparezcan las cuestiones de estar en el terreno con el barro hasta las rodillas, como digo yo, ustedes tienen que tener la respuesta, decir, miren, yo estoy acá por esto. Estoy cumpliendo una función dentro del tratamiento para mejorar todo lo que dijimos, o lo que pueden leer en cualquier lado, por lo cual yo determino que lo mejor ahora sería esto. Eso no quiere decir que no dialoguen. Es decir, ustedes tienen que encontrar un equilibrio muy delicado donde busquen el diálogo y la comprensión y la contención a la familia y al paciente, pero a la vez pongan el límite. Porque si no pasan a ser el chepibe de todo lo que sucede ahí adentro. ¿Sí? Ustedes tienen que mostrar su profesionalismo y eso se lo da la seguridad de por qué están ahí, para lograr qué, con quién y cómo. No sé si queda claro. Yo le pido o a Vale, o a Hernán, o a Delicia, que me digan porque el resto no los puedo escuchar. Sí, perfecto. Parece que en este tipo de ejemplos que das, es muy evidente esta función que tienen los AT, ¿no? Y cómo esto se relaciona con la discapacidad y cómo uno entiende y cómo puede abordarla. Así que yo creo que, no sé si alguien se anima a desmutearse y decir si esto es así, si lo están comprendiendo así como lo comprendo yo. Sí, lo estamos comprendiendo.
¿Por Es igual que como qué que la les pregunto licenciada. esto? Porque Me tengo pasa más el día a día. contenido. ¿Cómo? Me pasa el día a día con el paciente que justamente los errores que usted dice que por ahí no tenemos que cometer, por ejemplo, yo tengo un paciente que es esquizoafectivo y tiene 18 años y es trans. Y él me cuenta cosas que no quiere que le cuente a la familia, pero en algún momento, en un contexto, yo le digo, no puedo. Y después lo trato con el equipo. Pero después me doy cuenta que le han hablado su psicóloga o su psiquiatra y noto en él como que hay un choque. Y en la familia también, pero mi rol es de acompañante terapéutico, no quiero guardar cosas que para mí son importantes que lo sepan. Exactamente. Te escuché el final porque al principio, yo tengo mucho delay, no sé si a ustedes les pasa conmigo, pero yo tengo muchos delay. Algunos los escucho mejor y otros no tanto. Lo importante es que nosotros no somos amigos ni cómplices de nadie, ni del paciente ni de la familia. Y no tengan miedo a afirmarse desde ese lugar, porque cuando nos da miedo, cometemos el error de que crean que sí, realmente somos como amigos, cómplices, compinches. Y esto, como yo pongo siempre el mismo ejemplo, porque para mí fue clásico, ¿no? Uno de mis alumnos, una vez en uno de los cursos, me dice, pero vos siendo psicóloga, entonces pues estamos hablando de las etapas y las crisis de la vida, del crecimiento de la persona, vos la adolescencia con tu hija la pasaste como con manteca. Dije, no, yo tuve los mismos problemas que tiene cualquiera. Ay, pero sos psicóloga, sí, pero no de mi hija. O sea, yo de mi hija soy la madre, en tal caso la mando a una psicóloga, un psicólogo, y que el psicólogo me diga a mí todo lo que me tenga que decir, me tendré que hacer cargo. Pero es esto que les digo, ustedes tienen una función muy delimitada para ser comprendida, y por eso les digo, lean la ley de salud mental, que ahí es donde los define, qué pueden hacer, qué no, y en qué contexto. Después, como decía Vale, fuera de eso, podemos seguir construyendo más cosas. Porque además, ustedes, como todavía no tienen una reglamentación propia, nacional, en esa ley lo que les dice es que ustedes corren con el mismo código de ética que los psicólogos. ¿Qué significa? Que tienen que reservar el derecho de no contar nada, la privacidad de lo que cuente el paciente, y que la mala praxis les corre igual que las del psicólogo. Por eso hay cosas que ustedes pueden hacer, aunque no esté dicho que se puede, pero algunas cosas exijan una autorización. Como por ejemplo, si en el turno de ustedes les toca darle una medicación al paciente, que el médico les dé una autorización por escrito que ustedes están autorizados. ¿Por qué? Porque ustedes llegan a las 8 de la mañana y capaz que el paciente estuvo muy alterado a la noche y la familia dijo, le damos el doble de pastilla para que duerma. Cuando llegan ustedes y le dan la de la mañana, colapsó. ¿Ustedes creen que la familia le va a decir a los médicos que le dieron medicación de más al paciente, a su familiar? No. Van a decir que ustedes lo sobremedicaron. Entonces, ustedes tienen que tener cierta cobertura. Nunca abandonar a un paciente porque de golpe les molestó algo, me voy. Cuando ustedes ven que no pueden con un paciente, lo tienen que ir transmitiendo al equipo para ir haciendo un cambio, porque si no es abandono de persona, igual que para los psicólogos. ¿Entienden? Es muy importante la formación, chicos. Como decía Hernán hace un rato, uno hace un curso y hay que seguir estudiando, estudiando y estudiando, porque siempre hay actualizaciones y no importa qué línea de trabajo elijan para trabajar. ¿Se entiende? Porque hay teorías o marcos teóricos que cada uno le es más cómodo. Simplemente ustedes, pero hay algo que es común para todos. ¿Cuál es nuestra función y cómo la llevamos a cabo? ¿Qué debemos hacer y qué no? A partir de ahí pueden trabajar en lo cotidiano desde la línea que les sea más cómodo a ustedes trabajar. Lo que no pueden dejar de hacer es lo único que tienen avalado, no lo único porque es una sola cosa, sino que aquello que legalmente están resguardados. Ojalá cambien las cosas y les den una ley propia para ustedes. Pero hoy cuentan con esto, para mal o para bien, pero es lo que les da identidad como personal de salud mental. Yo hasta acá llego.
Y después me preguntan si quieren, pues tengo más cosas para decir, pero si no, termino yo sola. Ale, Ahí no, me nos quedaba ahí, ahí está. perdón. Sí, vale, ¿vas a decir algo? No, sí, una cosa más que nos quedaba hoy también por hablar, que tiene que ver con que no todos estamos preparados para poder abordar todos los acompañamientos. Eso también es importante poder reconocer nuestras propias limitaciones, ya sea porque estamos atravesados por esa situación, ¿sí? Pero podemos poder comunicar esto al equipo, hablar respecto de qué nos pasa eso en los espacios de supervisión. Digo, es importante reconocer también que no podemos, por diferentes situaciones, abordar algún dispositivo, algún acompañamiento. Eso también hace que uno defina su perfil profesional y sea lo más profesional posible dentro de este marco, ¿no? del que hablaba Alejandra. Justamente con Vale hablábamos esto, ¿no? Que es derecho y obligación del acompañante terapéutico informar al equipo si hay alguna patología, algún trastorno, algo por lo cual no quiere trabajar, porque a lo mejor tiene referencia en su vida personal, muy cercana. Entonces, eso es, si uno lo elige, yo entiendo que están las necesidades de trabajo, ¿sí? Pero sepan que el trabajo de ustedes tiene un desgaste psíquico y físico mayor al de cualquiera. Entonces, si hay yo le llamo patología, por si puede ser un cuadro, un trastorno, un síndrome, lo que sea, que les toca acompañar, si es cercano a algo de la historia de ustedes, digan, no, yo esto no lo quiero acompañar, porque tienen su derecho, le van a dar otro. Y también es obligación de las organizaciones que convocan, o los profesionales que convocan acompañantes terapéuticos, investigar un poco de la historia, para que así no le den, cuando uno está esperando un trabajo, le va a dar un caso que justo uno, porque se van a quebrar ustedes y van a quebrar el paciente. Tenemos dos problemas. ¿Se entiende? Me callé. Bueno, maravilloso, ¿eh? Aparte, sobre todo cumplidores, Alejandra y Valeria. Pero no por haberlos acompañados ustedes que estuvieron hoy disertando, pero fue maravilloso, ¿sí? Maravilloso por la claridad y también por el contenido brindado. Así que la verdad es que, aparte, algo que uno va registrando, vieron que en una mala charla, una mala disertación, la gente se va yendo. Bueno, acá se fue sumando. Así que es doble plus. La verdad, clarísimo. Sí me gustaría hacer como una pequeña síntesis, si están de acuerdo, ¿sí? De ambas exposiciones. En una primera parte, Valeria hizo un recorrido más teórico, manifestando que la discapacidad es una problemática social, ¿sí? Y sobre todo, y más allá de los modelos de la historia, en una primera instancia, un primer modelo, un primer paradigma de la discapacidad era una maldición, luego el modelo rehabilitatorio, ¿sí? La persona como el déficit que hay que curar a la persona, hay que subsanarla, ¿sí? Hay que rehabilitar exclusivamente a la persona. Y hoy estamos transitando el modelo social, ¿sí? El modelo social es que la discapacidad no es solamente la persona a la que hay que rehabilitar, sino que todos somos parte de la discapacidad. Y fundamentalmente, y de eso me agarro, Alejandra, luego continuaste vos, de haciendo referencia de que la familia está íntimamente implicada en la discapacidad. Y algo que me parece muy importante, lo voy a expresar en otras palabras, pero me pareció maravilloso tu ponencia, es que el acompañante terapéutico tiene que ser un traje a medida, es un apoyo para la persona, pero el abordaje es integral, ¿sí? Trabaja con todos. Entonces es un recurso indispensable que hay que cuidar y hay que acompañar. Por eso tan importante es supervisar, es trabajar en conjunto. No sé si algo más quieren agregar ustedes, Valeria, Alejandra. Yo por ahí también otro tema que estuvimos hablando es esto de que siempre informar las situaciones, por más que a veces parezcan con ejemplos, ¿no? Digo, hay situaciones que también tienen que ver con el cuadro de situación de esa persona, que a veces no se informan porque la verdad que es como que uno desestima que eso pueda, no sé, producir cambios en el dispositivo, pero en realidad todo suma para poder acompañar de la forma más adecuada a esa persona, ¿sí? Conductas, digo, cosas que me llamen la atención de ese acompañamiento,
La observación es una de las herramientas que los acompañantes, también digo tenemos porque también he sido acompañante, ¿no? Para poder acompañar a esa persona y a esa familia, ¿sí? Bueno, el ejemplo que dio Alejandra hoy de esta persona que visitaba por ahí a un tío que ella decía, a un paciente y de pronto tenía otras conductas. Digo, hay un montón de situaciones que uno en el cotidiano se pierden, pero es ese cotidiano en el que ustedes trabajan que nos trae información constante, ¿sí? Para todo el dispositivo, para todo el equipo tratante de esa persona. Perfecto. Voy a hacer acá unos comentarios, ¿sí?, que fueron haciendo en un primer momento, habían compartido de que la discapacidad, cuando estaba exponiendo Vale, es un constructo social, exactamente. A mí me gusta mucho el término, es una problemática, ¿sí?, social, la discapacidad. Y hay otros comentarios que se fueron haciendo ahora. No hay que tener miedo y hablar honestamente con el equipo de supervisión sobre nuestras limitaciones o miedos, porque el no reconocimiento va a perjudicar al paciente. Otro comentario, muy cierto, ¿sí?, totalmente. Primero uno tiene que tener reconocimiento acerca de sus limitaciones. Lo que sí, por ahí me gustaría hacer un agregado, si me lo permiten, esto es una opinión, ¿sí? De que uno tiene que aprender a trabajar con la frustración. Es un trabajo muy frustrante. No sé, Ale, vos, que estás muy metida ahí en el barro, es un trabajo muy frustrante. Lo que pasa, pero ¿sabes? Por eso yo dije en un momento, porque le pasa no solo a los acompañantes, cada uno en nuestra profesión cuando estamos frente al dolor humano. Nosotros cuando empezamos a trabajar con el paciente, podemos correr el riesgo de poner nuestra fantasía y nuestro imaginario de lo que nosotros podemos llegar a lograr con ese paciente si trabajamos bien. El tema es el que trabaja es el paciente. Por supuesto que nuestro trabajo bien hecho es lo esperable, pero no quiere decir, porque yo a veces digo, capaz que vos estás 10 años acompañando a una persona todos los días indicándole lo mismo. Y no es frustrante si esa persona, para poder funcionar en el resto de su vida, necesita que en algún punto todos los días repitamos lo mismo, ya sea una acción, una consigna, o un silencio o una palabra. Tenemos que trabajar mucho la frustración, pero no tiene que ver por la frustración porque el paciente no logre, sino por las expectativas que nosotros tenemos de que el paciente logre algo a través de nuestro trabajo. Mucho hay que elaborar la frustración personal, ¿sí? Y saber que es un trabajo de día a día, de un esfuerzo inmenso, y que aunque para nosotros sea todos los días lo mismo, a esa persona, a esa subjetividad le puede marcar una diferencia en la vida. Exactamente, me parecieron muy claras las palabras. Así es, hay que trabajar la frustración y por eso también es muy importante el equipo, la contención, ¿sí? Y la mirada objetiva que muchas Sí. veces en el espacio de supervisión se puede ofrecer, porque además de acompañar, justamente en el espacio de supervisión, uno, con lo que uno está transmitiendo, con las experiencias diarias, con la frustración con la que carga, la otra parte también está para brindar una mirada objetiva. Así que muy clara, Ale. Hay otro comentario, es cierto, es mucho mejor comunicar al equipo en qué espacios no estamos cómodos para poder realizar nuestra labor de la mejor manera posible, tanto para el paciente como para el acompañante. Muy bien, ahí gracias Andrea por el comentario, Natalia, y bueno, varios comentarios más que se fueron haciendo, que no da mucho tiempo porque son muchos. No sé si hay preguntas, me gustaría por lo menos una, dos preguntas como para cerrar, ¿sí? Ya este espacio tan enriquecedor de formación. Así que bueno, abiertos. Acá, bueno, hay una duda que me parece que está bueno poder responderla. Me queda la duda por la medicación. Tenemos entendido que los AT no medica, ¿sí? A ver, No, vale, a Ale. ver, el AT no médica, ¿sí? Esto pienso, no es que no le quiero dar lugar a Vale, lo que pasa es que esto tiene que ver con pacientes, sobre todo pacientes dentro de lo que es la psiquiatría y la psicología, pero también con pacientes por alguna otra medicación. Los únicos que medican son los médicos, ¿sí? No importa en qué área, no es que nosotros medicamos. Lo que digo es que puede pasar que dentro de nuestro horario de trabajo coincida con un horario de medicación. Y que no está mal que le demos la medicación, pero, porque está dentro de nuestro horario de trabajo, no lo podemos dejar
Si hay un familiar, se la da al familiar. Pero también puede pasar que con el tiempo, como nos ven ahí, justo a la hora de la medicación desaparecieron todos, no hay nadie. Uno fue a la peluquería, el otro fue a comprar el pan, porque descansan mucho en el acompañante terapéutico. Entonces yo lo que les digo es, recomendación para cuidarse de una responsabilidad de la praxis. Si ustedes en el horario que tienen que trabajar les toca el horario de la medicación del paciente, pídanle a quien le dio esa medicación, a quien la recetó, psiquiatra, médico clínico, traumatólogo, quien sea, que por favor a su nombre les ponga que están autorizados en tal horario a darle la medicación. ¿Sí? Eso no significa que uno medique. Uno no medica, pero les puede pasar, si ustedes están, no sé, de 8 a 14 y la persona tiene que tomar los remedios a las 10 y no hay nadie, no lo vamos a dejar sin tomar los remedios. Pero que eso tenga previa a una autorización del médico que recetó los medicamentos. Así se cubren legalmente. A esto me refiero. Ahora, si prefieren decir yo ni con autorización de medicación, no la ven. Y listo. Muy bien. Si alguien hablaba Fantástico. por ahí. Bueno, acá hay otra pregunta que están haciendo acá por Zoom. ¿Qué pasaría si el paciente se niega a recibir la medicación? Notificamos, ¿sí? O llamamos al, es decir, una T, lo primero que tiene que tener en la lista de sus contactos telefónicos son los médicos que atienden al paciente y al que coordina el equipo interdisciplinario, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ejercer violencia sobre el paciente si le abrimos la boca con una pinza, le encajamos la remedia y un chorrazo de sifón para que la trague. Entonces, vamos a tratar con nuestras intervenciones, justamente porque le decimos que estamos ahí para cuidarlo, para mejorar su tratamiento, que es conveniente que por favor la tome. Si vemos la negativa y sabemos que ese remedio no hace que se muera en 15 minutos, lo informamos. Y si es una medicación que hay que tomar o tomar, porque no sabemos de qué paciente estamos hablando, bueno, se llama al médico y se está negando a tomar la medicación. Y el médico sabrá qué hacer. Nosotros tenemos que operar en el momento. Nuestro trabajo es tratar de que la persona entienda que es para su bien y que nosotros estamos para cuidarlo. Pero si se niega, no podemos ejercer violencia, cosa que a veces la familia lo hace, lo agarran entre cuatro, le abren la boca y le meten el remedio. Bueno, esa no es nuestra función. Somos profesionales, no somos la familia agotada del paciente, ¿sí? Muy bien, fantástico, muy clara. Voy a elegir una pregunta más. Después hay muchos comentarios positivos, de claridad, justamente marcando y enfatizando la importancia de todos los conceptos que se fueron mencionando. Los negativos los podés contar también, ¿vale? Y yo nos la bancamos, no. Nos la bancamos. Por el momento no se ven, si hay la verdad que siempre pero son si positivos. Están, pero, vale, sí, yo sí, acá obviamente. ponemos los rulos acá, y lo enfrentamos. Acá me parece una pregunta muy interesante, la voy a elegir, perdón, porque hay varias preguntas, comentarios que se están haciendo. Hay uno que viene muy bien, ¿sí? Porque hace al trabajo en equipo y a la interpretación y a la comunicación que muchas veces se puede tener con un coordinador, con un supervisor. Acá, ¿qué pasa si cuando hablas con tu supervisor y acá el acompañante siente que minimiza lo que decís? A ver, ¿quién quiere? Cualquiera de las dos. Vale. Vale, tuya. Bien, bueno, por eso también hoy hablábamos de subjetividades, ¿no? Y de informar. A veces, yo digo, hay información que uno va viendo relativamente qué es lo que está transmitiéndose con ese tipo de información. Pero digo, si uno siente que uno está minimizando o desestimando, digo, por ahí también buscar, nosotros, por ejemplo, en IBAR tenemos equipos y hacemos las supervisiones por ahí también en duplas, en ocasiones, y digo, poder buscar otra voz también en el equipo. Digo, ¿por qué siento yo que están desestimando lo que yo digo si soy yo la que pone el cuerpo, la que vivencia esas experiencias? Digo, tal vez a veces las explicaciones suenen a que uno minimiza eso, pero también tiene que ver con esto a veces de poner distancia y ver, hacer una lectura también más integral desde afuera de toda esa situación. Pero digo, uno tiene que poder transmitir, así como Ale dijo hoy,
uno informa, si no se toma la medicación, si hay una situación que me genera incomodidad, digo, uno tiene que poder tener una comunicación fluida con el equipo, con todos los integrantes del equipo. Yo creo que esa es nuestra herramienta, ¿no? Poder transmitir, comunicar, observar, ver y también apelando a su formación y a su criterio, de que puedan hacer comprender al otro que eso les está generando angustia o malestar o es una alerta, ¿sí? Muy bien. Porque lo Exactamente. importante, Sí, perdón dale. que lo agregue, ¿no? Lo que dice Vale, la supervisión es una herramienta más que valiosa para cualquier profesional, sobre todo para los que están comenzando también. ¿Por qué? En el caso de la T. El acompañante terapéutico está muchas horas con el paciente y va a tener vaivenes de qué alegría y qué cachetazo, qué alegría y un cachetazo. Entonces, ¿qué pasa? El hilo es tan delgado entre lo que choca con mi subjetividad y cuando el otro deposita en mí algo propio, pero yo soy el que tiene confianza para depositarlo y trabajarlo, que a veces se nos puede perder eso y nos pensamos, como no lo volcamos en la supervisión o en el equipo, entramos a tomar esa demanda o eso que vuelca al paciente como algo personal nuestro. Y ahí es donde necesitamos supervisar, porque ¿dónde lo vamos a volcar sino la contestación abrupta que tiene que ver con nuestra subjetividad? Se la vamos a volcar al paciente o a la familia. Por eso es tan importante el espacio de supervisión, que haya un tercero que me ayude a ver cuánto hay del otro que me está pidiendo que yo lo trabaje y cuánto es lo mío que choca con lo que pasa con el otro. Para eso el tercero es indispensable, que esté fuera del ámbito del acompañamiento, ¿sí? Que no esté con el paciente y la familia, a eso me refiero. Exactamente, totalmente, y por eso es valiosísimo que puedan, en este sentido, abrirse todos los acompañantes con el espacio y poder compartirlo también, porque siempre hay un coordinador o un tercero que viene muy bien. Desde IBAR, que prestamos servicios para aquellos que no lo saben, es una institución que brinda servicios de tratamientos domiciliarios, por lo menos esta área que es la que está, ¿no?, acompañando y organizando este encuentro. Brinda servicios de acompañantes terapéuticos, psicología y TEO a domicilio. Hay varios coordinadores y los invitamos a todos aquellos a que puedan abrirse, ¿sí? Y cuando se sienten este tercero que está mencionando Alejandra, siempre hay un coordinador disponible que va a acompañar en beneficio, en este caso, de la familia y del paciente. Bueno, creo que vamos cerrando, si están de acuerdo, ¿sí? ¿Vale? Porque a mí me habían preguntado en el inicio, ¿cuánto va a durar? Y yo dije, máximo 9:10. Soy un Perfecto, pecador de bien. la hostia. Soy un pecador de la Perfecto. hostia porque son 9:12. Increíble, Perfecto, pero bueno. perfecto. Y bueno, yo pensé que iba a Pero, durar 5 horas, así que te perdono. vamos. Bueno, muchos agradecimientos. Seguramente habrán quedado alguna, 2, 3, 4, muchas preguntas más por hacer. Mil disculpas, pero vamos a estar organizando más encuentros, ¿no? ¿Vale, Ale? No sé si Así es. Sí, 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 algún sí, encuentro sí. más tiene que haber. puesto. ¿Sí? Fantástico. Y yo Así creo que, que después de esto van a surgir muchas cosas que a lo mejor vale un redondeo de este también, ¿no? Sí, seguramente. Yo digo, en este inicio es poder ver la importancia de lo teórico y de la práctica. Creo que pudimos sintetizar ahí con ejemplos y también poner ahí lo teórico para que uno pueda fundamentar desde dónde se para y se posiciona enfrente de un acompañamiento. Espacios así también tiene que ver con el tiempo de atención que tenemos, ¿no? A veces 1 hora es un montón a esta hora, así que agradecemos que se hayan conectado, que hayan participado, que se hayan anotado y pensado esas 2 palabritas y que también hoy se puedan llevar un montón de interrogantes más que respuestas, ¿no? Así que bueno, a seguir construyendo. así es, así es. Bueno, invitamos también a que puedan justamente googlear, ¿sí? Acercarse a cualquiera de nosotros, ya sea por parte de IBAR, de aquellos que conocen el espacio, nos pueden escribir y nosotros les pasamos el contacto, si están de acuerdo, de Espacio Fénix, de Rubicón, Sí. que están constantemente también promoviendo la formación a través de distintas capacitaciones, a través de distintos cursos, así que no dejen de comunicarse y contactarse vía Google, ¿sí? O pidiéndonos nuestro contacto que lo vamos a hacer llegar.
grandes espacios que además participaron, y gracias a estos espacios que hoy estamos presentes, estamos haciendo posible este encuentro, y vamos a hacer muchos más, de eso no tengo dudas. Gente, ahí, Delicia, un comentario, ahí que te vemos. Desde Rubicon tenemos redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, Rubicon PCI, nos buscan, y nosotros siempre estamos subiendo a nuestras redes sociales las capacitaciones próximas o estos conversatorios, así que los invitamos a seguir, y siempre que hacemos un flyer ponemos las instituciones que nos acompañan en ese encuentro, así que los invitamos a que nos visiten para justamente estar al tanto también. Muchas gracias por haber participado, una asistencia bastante grupal, bastante integrante, así que tanto acá por Zoom como por YouTube. A Luna Par, así Delicia, que, el próximo sí, Luna por Par. supuesto. Estamos medio complicados porque yo estoy en otra provincia, pero bueno, de alguna manera nos lo haremos. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, por buscaremos la participar, forma y de pagar el viaje. interesantísima la temática, y a seguir formándonos. Muchas gracias. No, por favor. Y último, agradecimiento porque fueron muchos los que Gracias participaron. también. Está Daniela, también ahí, justamente la encargada técnica de YouTube. Ah, Dani, Increíble. sí, que la tenemos ahí Así parada es. en YouTube. Le hizo el aguante. Yo desde mi Ahí, parte, genia infinitas total. gracias por la convocatoria. Y hay que hacer el aguante desde YouTube también, no es fácil. Bueno. Yo desde ya, desde Espacio Fénix y en mi nombre, gracias por la convocatoria. Siempre es un placer trabajar con ustedes, y muchísimas gracias a toda esta gente que está participando. Gracias. Un aplauso Muchas para todos. gracias. Nos despedimos. Hasta luego. Gracias. Gracias.